Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Comencemos reconociendo humildemente que somos pecadores. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en San Juan Bosco presbítero un padre y un maestro para los jóvenes, concédenos que, encendidos en su mismo fuego de caridad, podamos ganar almas para ti y solo a ti servirte, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis y perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Mi descendencia los servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven y pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó, asustada y temblorosa, al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a sus pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz
y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que la acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Celebra hoy la Iglesia la memoria de San Juan Bosco, un gran santo del siglo XIX, del norte de la península itálica, en concreto de la zona de Turín, del Piemonte. Él, digamos que fue uno de esos que marca profundamente el momento de la historia de la Iglesia, marca profundamente el lugar donde estuvo, tuvo una influencia enorme, grandísima, con una especialidad, vamos a decir, un carisma muy especial, que fue de la educación de la juventud, y especialmente de la juventud que estaba más alejada, más despistada, como queramos decir. Él, San Juan Bosco, que era hijo de una familia campesina muy sencilla y que desde pequeño tenía grandes dotes, se veía de capacidad de hacer juegos de magia y tenía gran capacidad, y tuvo una inquietud desde muy joven para el sacerdocio. Consiguió ayuda, porque en aquella época no era tan fácil llegar a eso, pero consiguió ayuda y llegó a ser sacerdote. Su primera preocupación fue en Turín, en Torino, en el norte de Italia, como decía, en el Piemonte, una ciudad tremendamente industrial en la que empezaba en aquella época, por un lado, estaba la revolución industrial, cantidad de jóvenes que iban a trabajar a las fábricas en condiciones muy malas y que luego andaban deambulando y gastando el jornal de mala manera y destrozándose su vida, etc. Juan Bosco comienza y idea lo que se llamaron los oratorios festivos para todos aquellos jóvenes, para que tuvieran, por un lado, descanso sano, pudieran divertirse, pudieran estar juntos, hacer deporte. A la vez les enseñaba las verdades de la fe, la vida espiritual, les hacía obrar bien en todo esto, y también poco a poco fue haciéndoles una formación, sobre todo tipo profesional, cada vez más grande. Muchísimos de esos chicos que había recogido, que estaban perdidos, viviendo en las tabernas, que habían desarraigados, que se habían ido de sus pueblos, etc., muchos de ellos llegaron a ser sacerdotes y misioneros después en los salesianos, la orden que él fundó. Por otro lado, le tocó una época tremendamente convulsa de la historia de Italia y de la historia de la Iglesia en Italia. Era la época de la unificación italiana, la época en la que el Papa Pío IX tuvo que exiliarse y que al final, vamos a decir, mientras se estaba celebrando el Concilio Vaticano I, al final entraron ya las tropas de la unificación italiana, en cuanto Napoleón III retiró de Roma las tropas que había mandado para, vamos a decir así, ayudar al Papa para la guerra franco-prusiana. Entraron las tropas de Garibaldi y tomaron la ciudad. Quiso el Papa Pío IX que no hubiese derramamiento de sangre, por eso estaban los zuavos pontificios en la puerta Pía, y en cuanto hubo un disparo ya sacaron las banderas blancas para que no hubiese. Pero esa época tan difícil le tocó a Juan Bosco. Por un lado había aquellos que estaban
a favor de la unificación italiana, querían que Italia fuera un país, en aquel momento no era un país unido, no era un país como tal, Italia independiente, sino que había distintos, el reino de las dos Sicilias, el Piemonte, el Milanesado, otras zonas que pertenecían al Imperio Austrohúngaro, etc. Y se encontraba, como sucede en todas las situaciones en las que hay distintas formas de ver políticas, división también interna, en la que veía unos eran pro-austríacos, los otros pro-italianos, y sin embargo Juan Bosco, en esa situación tan complicada, buscó en todo momento ser un pastor y no un político. No se quiso poner de ningún lado, no quiso hacer de ninguna manera política, en ningún sentido, solamente buscó aquello que era de justicia, de ayudar a las personas, de buscar el diálogo, de buscar la comunicación, de buscar, vamos a decir así, el bien social y muy especialmente apoyando al Papa. Pío IX tuvo gente que estaba muy en contra, además, digamos, de dos maneras. Al principio, vamos a decir, las formas de pensar más conservadoras estaban muy en contra de Pío IX y después fue al revés, los que eran más bien progresistas, pero por todo momento estuvo a favor del Papa Juan Bosco y enseñaba a sus jóvenes que estaban ahí que había que estar con el Papa, fuera uno u otro, siempre porque era el sucesor de Pedro, no porque fuera esta persona o la otra, sino porque era el sucesor de Pedro y a él había que escucharle. Le pedimos a Juan Bosco, que fue un gran profeta, y para terminar también, quería decir, en la educación de la juventud, también fue un hombre que fue más adelante de su tiempo. En aquella época la educación era una educación dura, una educación con golpes, con castigos físicos, a veces fuertes, aquella de que la letra con sangre entra, era un poco lo que era lo habitual, lo común en aquella época. Sin embargo, Juan Bosco fue más allá y no les permitía a sus profesores, a sus sacerdotes, pegar a los alumnos, sino que él les decía cuando hay que corregir, porque hay veces hay que corregir y hay que castigar para aprender, pero hay que hacerlo sin ira, esperando con la cabeza fría hacer aquello que le vaya a hacer bien a ese chaval y no tratando de desfogarse, pegándole o castigándole de una forma exagerada. Le pedimos a San Juan Bosco que esa mente tan brillante que tuvo, digamos, esa figura que hizo tanto bien a la juventud, que hizo tanto bien a Turín, que hizo tanto bien a la Iglesia, nos ayude a nosotros también a estar abiertos siempre a esa luz que sale del Evangelio. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todos los salesianos que están a lo largo del mundo para que sean fieles al carisma de San Juan Bosco. Roguemos al Señor. Tenemos en cuenta también nuestros difuntos. Hoy recordamos a dos salesianos, hijos del pueblo que nos han precedido, a José León Echarri y a José María Echarri. También tenemos en cuenta a todos los difuntos de la familia Ansorena Martí Corena, para que Dios nos tenga en su gloria, para que desde allí intercedan por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo santo en la conmemoración de San Juan Bosco y
concédenos, por la participación en este misterio, dar testimonio de tu amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauta zuekin, gora bihotsak, eskerrak jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, como santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Especialmente recordamos a José León Echarri, a José María Echarri y a todos los difuntos de la familia Rosalena Martín Morena. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoiko alguztu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan.
Salbatzaileak aginduta erakusiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerana, santu izan bere izena, etorri zure reinoa, egin bere zure naia, zerua bezala gure emaitu zua horrekoa kategoria, barkatu gure zonak, gure bere zortian, barkatzen direzio, eta ez dute taldeara, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nos has pedido que estés en casa, pero una hora de la Oremos. Dios Todopoderoso, que este sagrado banquete nos ayude a manifestar con el
siguiendo el ejemplo de San Juan Bosco con Cristo nuestro Señor. Hau zuekin, dedika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean.